Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu apoyo, punteros como siempre, ¿vale? Gracias, 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 mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, corazón? Así que hoy día no voy a cantar. También Géminis, tenga mucho cuidado porque yo en los comentarios hay perfiles que se hacen pasar por mí y entregan lo que es números, que yo jamás por YouTube entrego números, ¿vale? Tengan cuidado con las estafas. El único medio que van a encontrar, si a lo mejor de repente lo interesa lo que es una lectura personal, es en la descripción de la lectura. En la descripción de la lectura, cariño, van a encontrar lo que es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, se pone lo que es en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Una carta del oráculo, corazón, punteros como siempre. ¡Ah, feliz cumpleaños! Muchos de vosotros están de cumpleaños. A ver, no, hoy no saludo a nadie, todavía es otro día. Pero lo voy a... No, es que es de mala suerte saludar antes. Hay una persona que me pidió que lo saludara, pero es de mala suerte saludar antes. Entonces te esperas para el bonus, guapa. O sea, eso. Vamos a ver, ¿qué me dice? El observador, mi querido Géminis, el observador, ¿vale? El número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, corazón. ¿Sabes qué siento, Géminis? Al margen de tu problema, al margen de tu historia. Siento, cariño, como que estás teniendo algún tipo de revelación o tu intuición, Géminis. Tu intuición te quiere decir algo. Puede ser que tu intuición te dice, no lo deas una oportunidad. Puede ser que tu intuición te dice, queda con esta persona. Puede ser que tu intuición te dice, no firmas ese contrato o no hagas esto. Sí hazlo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición. Tienes que ser muy observador y muy observadora, mi querido Géminis, a las señales que Dios y el universo te quiere entregar. Mira, te cuento. Eh, Llevo viviendo aquí más de 2 años y nunca en mi balcón, las palomas han hecho nido. Y hoy día despierto, ayer tuve lo que es un día que no me gustó, ¿vale? No por ustedes, ¿vale? Sino por otras cosas más burocráticos. Entonces, cuando he amanecido, abro mi ventana y en mi balcón, cariño, está haciendo nido unas palomas. Unas palomas. Estoy intentando de espantarlo para que se vayan porque las palomas aquí tienen enfermedades, te soy sincero. Entonces hay que cuidarse. Pero es como una señal. Es como una señal que me está dando Dios, el universo. Entonces, tú tienes que hacer caso también, mi querido Géminis, a los mensajes que te entrega la naturaleza, a los mensajes que te entrega la vida. Tienes que hacer caso, ¿vale? Yo siento que Papá Dios te va a dar mucha información para que tú te puedas rescatar, para que tú puedas salir adelante. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Géminis. Vamos a ver, cariño. La carta del mago, corazón. Hagas lo que hagas, te va a ir muy bien, cariño. Siento que es una semana en la cual vas a estar empoderado, empoderada. Siento que es una semana que tus decisiones van a ser muy claves y tus decisiones, cariño, te van a llevar por el buen camino, por el buen sentido. Posiblemente también, mi querido Géminis, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries. Pero sobre todo, corazón, hagas lo que hagas, te va a ir muy bien, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del mago, corazón. Yo siento, Géminis, que muchos de vosotros, yo creo que tienen también como ese don de intuición muy desarrollado. Otra cosa que a lo mejor dejas pasar esto, Géminis, pero tienes que creer en ti, cariño. Cree en ti y verás que vas a llegar lejos. Te voy a sacar lo que es signos. Me sale Libra, aparte del Aries, Leo, Capricornio, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Mi primo siempre me fastidia. Elvis de Perú me dice, déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Corazón, por vosotros yo sigo adelante. Vamos a ver. Iniciales. La letra S, la letra Z.
La letra F, F, corazón, el Kevin apareció. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Géminis, quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Y estoy contento, ¿sabes por qué, Géminis? Uno de vosotros creo que me lo dijo. Soy el único que hace esto con el cuenco tibetano, ¿vale? Soy el único y que doy la cara, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, cariño, muy bien. Es que siempre me sorprendes, Géminis. Siempre me sorprendes. O yo estoy muy sensible, o hay una conexión entre tú y yo, corazón. En primer lugar, mi querido Géminis, yo he podido visualizar, corazón, como que de los cielos, porque he visto lo que es un cielo estrellado, aparece una mano perfecta, y veo que te entrega como una esfera de luz. Tú tomas esa esfera de luz, corazón, y es como que lo apoyas lo que es en tu corazón. Entonces, estamos hablando de un ser supremo, estamos hablando de Dios, de los ángeles, que te ha entregado lo que es un regalo. Lo que más me ha impactado de lo que yo he visto en el cuenco tibetano es una imagen, mi querido Géminis, en la cual yo te veo que tú estás cargando a un niño, que también puede ser una niña, ¿vale? Estás cargando. Y veo que esa criatura se aferra a ti, te abraza, cariño, te abraza. Pero cuando yo he visto esto, es una sensación muy bonita que se me hace un nudo en la garganta. Por eso te digo, o yo estoy muy sensible o tenemos una conexión tú y yo. Siento, mi querido Géminis, cuando yo te he visto con la imagen de esa criatura que tú le estás protegiendo, veo que detrás había como una persona que congelaba tus piernas, congelaba. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, posiblemente para poder salir adelante, tanto tú como también con los tuyos o tu familia, ha costado. Ha costado, corazón. Siento que tú para estar en el lugar donde tú estás, te ha costado. Y para muchos de vosotros, corazón, ha habido personas de sentimientos tan negativos que en vez de ayudarte, te han puesto barreras, muchas barreras. Pero lo que me gusta de ti, lo que me gusta de ti, mi querido Géminis, es que tú continúas en pie. Tú no sueltas esa criatura. Esa criatura puede ser familia, esa criatura puede ser casa, esa criatura puede ser proyecto. Posiblemente me dice Richard, qué difícil es poder llegar a la meta, al objetivo. Qué difícil de repente es poder encontrar lo que es la felicidad, la tranquilidad. Yo sé, cariño, que te pone muchos obstáculos, perdón. Obstáculos tan fuertes que cualquier otro signo no podría soportar esto. No podría. Pero ¿sabes qué me gusta, Géminis? Me gusta tu carácter. No te rindes, cariño. No te rindes. Sé que te han hecho mucho daño, corazón. Hay personas que inclusive te han querido apartar de tus hijos, de tu familia. Sé que muchos de vosotros posiblemente se han quedado con la responsabilidad de los hijos de la familia. Sé que a lo mejor de repente tu entorno, tu familia o tu expareja, en vez de ayudarte, te ha puesto más trabas, más obstáculos, pero tú has continuado firme, sigues adelante. Y esto me encanta, corazón. Esto me encanta porque, cariño, uno puede tener muchos defectos. Tú eres una persona que tiene un carácter muy fuerte, ¿vale? Y cosas que a lo mejor no te agradan, lo sueltas. Sueltas tu veneno, corazón. Pero ¿sabes qué me gusta, Géminis? Si hay un signo en la cual se puede confiar que va a proteger a los demás, eres tú. Eres tú, cariño. No te rindes.
no te rindes. Lo que me encanta, mi querido Géminis, es esa esfera que te ha dado lo que es Dios. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros va a haber una oportunidad. Te van a entregar un regalo, corazón. Tienes que confiar, ¿vale, cariño? Siento que hay un ángel que te cuida. Y siento mucho también que hayas pasado mal en el transcurso de tu vida, corazón. Lo siento mucho, ¿vale? Porque yo he sentido en ese momento tu dolor. Es como que te estoy diciendo esto y ¡fu! Es que pues te digo, o yo estoy muy sensible o la conexión es muy fuerte entre ustedes, entre nosotros dos. Porque yo he sentido tu dolor. Lo he sentido, cariño, pero me aguanto. Una vez no aguanté. Vosotros que me siguen, uy, lloré y todo, por Dios, porque a veces tu energía es muy directo hacia mí, muy directo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías, Géminis. Tenemos lo que es la carta de la muerte, un renacimiento. Renacimiento. Siento, mi querido Géminis, que me dice Richard, voy a resurgir como el ave fénix. Nada ni nadie podrá detenerme. Me encanta. La carta también del 4 de oros. Ahora siento, mi querido Géminis, que posiblemente también tú vas a estar como un poco desconfiado o desconfiada. Si a lo mejor de repente hay una persona que en su momento no te dio tu lugar y esta persona vuelve porque posiblemente hay una persona que vuelve a tu vida, siento que tú vas a estar desconfiado o desconfiada. Como que también, corazón, posiblemente no quieres renunciar a lo que tú tienes. No quieres renunciar. Como que me dice Richard, no quiero dejar mi casa, no quiero dejar proyecto, no quiero dejar lo que tanto he logrado. Y puede ser que tengas oportunidades, pero tú te aferras. Vamos a continuar. La carta del loco, la carta del emperador. Muy bien, corazón. Yo lo que siento, Géminis, me dicen, si supongamos tú me dices, Richard, tengo la oportunidad de volver a empezar otra vez. Vamos a suponer en el trabajo, en el proyecto, con una persona, etcétera, etcétera. En el amor, comunicación. ¿Tú crees, Richard, que yo voy a poder con esto? Sí, vas a poder. ¿Por qué te digo que sí? Porque tenemos lo que es la carta del emperador. La carta del emperador es una carta de lucha, es una carta que no se rinde. La carta del loco, tu nuevo comienzo, que me están diciendo, atrévete, porque tú vas a estar lo que es a la altura, mi querido Géminis. En cualquier aspecto, puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto, comunicación. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, pero vamos a suponer que sea lo que es amor. Y tú me dices, Richard, bueno, Richard, pero es que yo no quiero volver, pero sí es verdad que me gustaría hablar con él. Tengo miedo o con ella, tengo miedo que a lo mejor de repente yo me acostumbre. No, siento que vas a tener bajo control todo. Vas a tener bajo control todo, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que te llegue un proyecto, una oportunidad, inclusive puede ser algo nuevo. Algo nuevo. Vamos a suponer que tú de repente, yo qué sé, eres electricista. Entonces, no te va a llegar ese trabajo de electricista, puede ser que te llegue lo que es un trabajo de gerencia. Y tú tienes miedo. No sé si podré responder, no sé si a lo mejor de repente estaré lo que es a la altura. Me dicen que sí vas a poder. Vas a poder, ¿vale? Entonces, como ejemplo te lo pongo. Te llega algo que tú no pensabas que ibas a desempeñar en tu vida. Pero, cariño, vas a poder con esto. Vamos a continuar. Vamos a ver, solteros y solteras, qué nos quieren decir. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, solteros y solteras. Luego voy a ver la energía de la persona de tu interés. Solteros y solteras. Vamos a ver esta carta. La carta del 8 de copas, cariño, te noto como un poco cansado y cansada, como que me dice Richard, estoy un poco harto o harta de estar besando siempre sapos, siempre. Tenemos lo que es la carta también del 6 de espada, pero Géminis. ¿Sabes qué siento, mi querido Géminis? Mira, tengo dos historias. O tú no has cerrado un capítulo del pasado, o lamentablemente, mi querido Géminis, puede ser que tú te fijas en personas que tienen compromiso. Y por eso, corazón, que no funciona. Tienes que hacer las cosas bien. La carta también del 9 de espadas y cierras con la carta del paje de pentáculos. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente también puede ser que tienes lo que es una propuesta, pero posiblemente
la propuesta que te viene es de una persona nueva, solteros y solteras, pero tú tienes miedo de aceptar esa propuesta. Tienes miedo, ¿vale? Puede ser una persona con mucho poder, puede ser una persona que tiene un cargo importante o una persona, cariño, que mueve masas, pero tú tienes miedo, solteros y solteras, del signo Géminis. Entonces, corazón, yo te recomiendo, date un tiempo para poner en orden o simplemente recuerda que te he dicho anteriormente, hagas lo que hagas, te va a ir bien. Pues date lo que es una oportunidad y luego sacas lo que es una conclusión, si esa relación vale la pena o no. Bendiciones. Vamos a ver, cariño, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis, Géminis, Géminis. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Vamos a ver, corazón. A ver, cariño. Cariño, veo que se siente un poco culpable. Veo que está como entre la espada y la pared. A lo mejor de repente tiene que darte lo que es una respuesta o esta persona se siente culpable si ha hecho algo lo que es en tu contra. Le gustaría posiblemente tener otra vez contacto, comunicación o darse esa oportunidad contigo. La carta del loco y la carta del 3 de bastos. Veo que esta persona actualmente no está lo que es a tu lado. Puede ser que esté lo que es en la distancia, pero sin embargo este chico o esta chica siempre te está viendo, te está observando, te está recordando, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente tú has hablado con una persona X y posiblemente esta persona no sabe qué decisión tomar. Puede ser que hay una persona, cariño, que a lo mejor ha hecho algo lo que es en tu contra y quiere tu perdón, mi querido Géminis. Esta persona nunca dejó de estar viendo tus movimientos. Veo que esta persona siempre está pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver las características que se me va el tiempo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Las características, corazón. ¿Cómo las características? ¿Cómo están? Casi digo. A ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio. Al margen del elemento Géminis, esta persona también puede ser que su trabajo está relacionado con la construcción, puede ser de repente edificios, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que esté vinculado con el ladrillo, vamos a poner. La carta también del Rey de Bastos. Hay una persona de elemento fuego que está lidiando contigo. Veo que es una persona que físicamente está muy bien. Esta persona posiblemente tiene lo que es ojos claros. Puede ser que esté un poco bronceado o simplemente es trigueño o blanco, da igual. Cabello rapado o cabello corto. Es una persona, cariño, que posiblemente la comunicación entre vosotros dos es a la distancia. Veo que esta persona, mi querido Géminis, siempre te piensa, siempre te recuerda. Le gustan los colores vivos, le gusta vestirse de una manera muy juvenil, al margen de la edad. La carta del mundo también. Posiblemente muchos de vosotros, mi querido Géminis, están lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. Veo que esta persona, vosotros de repente tienen lo que es un contacto a través del internet o por cualquier medio de contacto. Recuerda, cariño, que si yo te digo lo que es elemento tierra es Virgo, no tiene por qué quedarse en ese signo. Tú tienes lo que es un abanico de posibilidades. Puede ser yo que sea Acuario, puede ser Cáncer, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Esta persona, cariño, se siente muy bien contigo. Esta persona puede ser de piel blanca, trigueño o trigueña. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Cabello ondeado, castaño, rubio, natural o pintado. Es una persona también, puede ser que tenga algún título universitario o es de repente un diseñador, porque veo mucho diseño, veo muchos cálculos aquí. La carta también del 7 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona que está lo que es en la distancia. Veo que esta persona no da la cara. Puede ser de piel blanca o trigueño, pero mayormente creo que hay una diferencia de hora también entre vosotros. Esta persona, cariño, es como que te bombardea con algún tipo de información, tira la piedra y esconde la mano, cariño. No te confíes mucho de este hombre o de esta mujer. Vive en un lugar donde está muy bien poblado. Puede ser una capital muy importante o una ciudad muy importante. Vamos a ver. La carta de la Reina de Espadas. Hay una persona que quiere visitarte o hay una persona que posiblemente está esperando tu respuesta o tu contacto. Veo que a veces está como un poco a la defensiva. Esta persona, elemento aire, puede ser delgado o delgada con textura normal. Vive o vosotros están en un lugar, perdón, como que hace mucho frío, corazón, hace mucho frío.
Esa persona tiene lo que es el cabello negro, largo, puede ser inclusive que tenga un poco de canas. Pero sobre todo Géminis, siempre está viajando, corazón, ¿vale? Bendiciones, cariño, un besote, hasta la vista y sé feliz, Géminis.